Hola, buen día, mi nombre es José Gótez Palazuelos y estoy grabando desde México para Medscape en español. El video anterior hablamos de algunos de los aspectos relevantes en cuanto al diagnóstico y manejo de la prediabetes. En esta ocasión me gustaría hablar de uno de los aspectos más importantes de la diabetes mellitus, los factores de riesgo asociados a ella. Nos enfocaremos en los factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2, tomando en consideración que es el tipo de diabetes más prevalente a nivel mundial. Se conoce que la etiología de la diabetes mellitus tipo 2 es multifactorial, es decir, la presencia de interacciones entre factores de riesgo genéticos y ambientales que contribuyen de una forma u otra al desarrollo de la enfermedad, en particular a la aparición de resistencia a la insulina. En primera instancia, diversas asociaciones han propuesto que el escrutinio para prediabetes y diabetes se comience en personas mayores de 45 años. Este corte puede explicarse porque en el 2013 la prevalencia de diabetes mellitus mundial fue de alrededor de 382 millones de personas, con predominio entre los 40 y 59 años. Ahora, este corte no debe de considerarse como estricto, ya que en países con alta prevalencia de diabetes como México y otros de América Latina, el escrutinio debe de hacerse en cuanto se considere que un individuo cumple con otros factores de riesgo, independientemente de la edad. En otro asunto, múltiples estudios han mostrado que ciertos grupos de hispanos poseemos una prevalencia aumentada de diabetes en relación a otras razas. Esto parece derivarse no solo de cuestiones ambientales, sino de variantes genéticas que aumentan nuestro riesgo para el acúmulo de tejido adiposo y con ello de diabetes. Por lo tanto, es necesario considerar a la raza como un factor de riesgo no modificable para el escrutinio de diabetes. Por otro lado, la aparición de diabetes mellitus tipo 2 está determinada en parte por la predisposición genética del individuo. Se conoce que los pacientes con familiares de primer grado afectados por diabetes tipo 2 presentan un incremento en el riesgo de padecer la enfermedad. Por ende, constituye uno de los aspectos clínicos más importantes a considerar. Algunos estimados sugieren un riesgo para padecer diabetes tipo 2 de 2 a 6 veces por arriba de la media cuando uno de los padres o ambos están afectados. Por lo tanto, en un paciente se deben investigar a fondo los antecedentes familiares de trastornos metabólicos. En el caso de la diabetes, nos deben interesar los familiares afectados, la edad del diagnóstico y la presencia de desenlaces cardiovasculares, porque todo ello aumenta la posibilidad de desarrollar diabetes. Queda claro que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para la progresión hacia diabetes, en especial por su papel en el desarrollo de resistencia a la insulina. Algunas series calculan que el 80-90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 padecen sobrepeso u obesidad, por lo que se sugiere que aquellas personas con un índice de masa corporal superior a 25 sean evaluadas. Además, no solo es relevante el grado de adiposidad, sino el sitio donde se deposita, es decir, el tejido adiposo de predominio abdominal que se refleja por el aumento en la circunferencia de cintura es el que más se ha asociado a síndrome metabólico, diabetes y enfermedad cardiovascular. En consecuencia, todo hombre latinoamericano con una circunferencia de cintura mayor a 90 centímetros y superior a 80 centímetros en el caso de mujeres se consideraría en riesgo. Por lo anterior, en la evaluación de cada paciente con prediabetes y diabetes se requiere la determinación del índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, que no solo son relevantes en la cuestión del diagnóstico, sino en el tratamiento. La evaluación de los factores de riesgo debe incluir la existencia de comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemia y la historia de enfermedad cardiovascular. El 20 a 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 padece de hipertensión, mientras que alrededor del 65% de estos individuos poseen niveles de LDL mayor a 100, hipertrigliceridemia o HDL disminuido. El impacto de estas comorbilidades es mayúsculo, tomando en cuenta que su existencia cambia el tipo de tratamiento que deberá instaurarse para prevenir eventos cardiovasculares. En el caso de mujeres, es necesario valorarse la presencia de síndrome de ovarios poliquísticos y el antecedente de diabetes gestacional. En casi el 40% de los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos se encuentran datos de síndrome metabólico, por lo que este grupo posee un riesgo de 5 a 10 veces mayor de presentar intolerancia a los carbohidratos. De forma similar, las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional poseen un riesgo variable para el desarrollo de diabetes, que algunos han calculado hasta de 60%, y que además es mayor 5 años después de la fecha de alumbramiento. En vista a lo comentado, estos dos deben ser aspectos que deben evaluarse en los pacientes con prediabetes y diabetes. En caso de los factores ambientales, la inactividad física y el tabaquismo son de los aspectos esenciales a considerar.
Ambos se asocian a la predisposición de sobrepeso y resistencia a la insulina, pero son factores modificables que deben valorarse y manejarse desde la primera entrevista con el paciente. Además de los factores clásicos, es conveniente evaluar otros como el uso de medicamentos que puedan generar hiperglucemia, como glucocorticoides, antipsicóticos, la presencia de trastornos del sueño y la existencia de hígado graso, ya que todas ellas se relacionan con un incremento de la probabilidad de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. Como nos podemos dar cuenta, la revisión exhaustiva de estos factores nos permite conocer el riesgo de un determinado paciente para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, su progresión y la posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares a largo plazo, desenlaces que buscan evitarse a través de la modificación de estos factores. Les agradezco su atención, soy José Gotés para Medscape en español.